Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, eh, vamos a dar un paso más. Vamos a, desde Python, controlar Machine Simulator a través de TIA Portal. Entonces, en TIA Portal he hecho el siguiente programa. Simplemente, desde el main, solamente llamo a la traducción de entradas-salidas. En la traducción de entradas-salidas hago lo de siempre, es decir, simplemente pues pongo las entradas digitales que me llegan de Machine Simulator, las coloco en las variables de salida, con ellas activo Machine Simulator, y con las analógicas exactamente igual. Lo que me lee de Machine Simulator lo meto en una entrada analógica del DB, y la salida analógica del DB la salida analógica del DB la pongo en la salida analógica para Machine Simulator. Entonces, bueno, lo que son los DBs, tengo exactamente los mismos, entradas que, como sabemos, con el fin de que comunique con Machine Simulator, tengo quitado el acceso optimizado a bloques. Las salidas, exactamente lo mismo. Tengo el acceso a bloques optimizado quitado, y el DBMEM, en este caso, he hecho en propiedades, quito también el acceso optimizado a bloques para comunicar concretamente con Python. Entonces, en entradas le he dicho las entradas, ¿vale? Las demás las dejo libres. En salidas digitales pongo las salidas digitales, las demás las dejo libres. En entradas analógicas pongo he puesto una entrada analógica, las demás lo dejo libres. Salida analógica lo mismo, para hacer un poco de todo. Y en memoria, pues bueno, nada, he dejado lo mismo que ya tenía, que esto lo podría quitar, ¿vale? Lo podría quitar porque no lo uso. Únicamente accederé a entradas, salidas, entradas analógicas y salidas analógicas. Y debemos darnos cuenta que esto es el DBMEM, es decir, un DB, ¿vale? Simplemente. En cuanto a los tags, tengo las entradas normales, las salidas normales. Aquí tengo unas marcas, pero son heredadas del proyecto anterior, o sea, no las utilizo para nada, ¿vale? Bien, entonces, como ven, la programación, no hay nada, no hay nada más que del main, refresco entradas y salidas analógicas y digitales, nada más. Lo uso de puente. Bien, entonces, ¿qué es lo que he tenido que programar en Python? En Python he tenido que programar, bueno, primero vamos a ver eh, qué es lo que he hecho en Machine Simulator. En Machine Simulator simplemente he creado un armario eléctrico en donde vamos a ver entradas digitales, salidas digitales, con contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, una entrada analógica y una salida analógica. Entonces, concretamente, tengo la seta, que la tengo en la dirección 0 de entradas digitales. Le digo que es conmutada y normalmente cerrado el contacto. El selector, que he colocado un selector de 3 posiciones, bueno, esto es la etiqueta, ¿vale? Eh, entonces entra por la entrada digital 1, 2 y 3, las posiciones.
Nada más. El pulsador de marcha, que lo tengo como pulsador, un contacto normal que entra por la 4. Y la salida del piloto sale por la 0. El habilitado simplemente es un piloto que sale la salida por la 1. Y el paro, pues es un pulsador, que no es conmutado, con un contacto normalmente cerrado. De tal forma que aquí tenemos un conmutador con contacto normalmente cerrado, un selector con 3 posiciones, que serían, digamos, como otro conmutador, un interruptor pulsador normal con un contacto normalmente abierto, un interruptor pulsador con un contacto normalmente cerrado, los pilotos de los 3 elementos y después tenemos el regulador, que esto que hay debajo es simplemente la etiqueta, ¿vale? El regulador que entra por la entrada analógica 0. Le he colocado el valor máximo 10, el mínimo 0, por lo tanto va de 0 a 10. Me da igual, esto es lo que viene por defecto y así lo he dejado. Y el visualizador que lo tengo por la salida analógica 0. Simplemente, sin más. Entonces vamos a ejecutarlo. Lo ejecutamos. Lo que es el PLC ya lo tengo ejecutándose, con lo cual simplemente IO drivers, file, abro el comunica 4, asigno automáticamente y salgo. Bien, entonces el resultado es que yo cuando esto lo mueva se me tiene que mover esto. Pero claro, para ello, como vemos, aquí no hace nada. Pulso aquí, no hace nada. Pulso aquí, no hace nada. Podemos visualizar entradas y salidas. Vemos que activan las entradas, pero salidas no hay ninguna. Bien, las entradas analógicas vemos que el regulador tiene 2.05, pues perfecto, nada más. Bien, entonces esto, ¿cómo? ¿Qué hacemos para...? Porque ahora esto está comunicando con el PLC y tenemos que hacer que se activen lo que son las salidas digitales y la analógica. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues vamos a Python. Bien, lo primero que hago es controlar con la librería gráfica, importo la librería de comunicaciones. Esto no lo uso. Defino dos colores, el verde y el rojo, pues, para las entradas y para las salidas digitales. Defino clase etiqueta, del cual la inicialización es pues básicamente pues con el tipo de texto, centrado, color de fondo, el que me venga por aquí, y lo coloco en la posición que sea. Defino cambiar texto en la etiqueta para colocar un texto nuevo y defino cambiar color de fondo para colocar un fondo nuevo. Defino la clase PLC para comunicación con PLC y otras cosas, otras utilidades. Entonces inicializo variables, simplemente le digo dónde está el PLC, conecto con conectar, defino conectar, entonces conecto con el PLC y puede estar conectado o error por conexión. Bueno, leo marca, esta no la uso,
leo entrada digital, tampoco la uso en este caso, leo entrada analógica, tampoco la uso en este caso porque solo voy a leer una entrada analógica, lee salida digital, nada, lee salida analógica, nada. Las que voy a usar son estas. La cadena de caracteres tampoco, ya la usé en tutorial anterior. Bytes enteros, pues esta sí, para las digitales. Entonces leo, vale, esto es una utilidad que leo del DB. Esta es la que me comunica con el DB. ¿Qué es lo que leo? El número de DB desde la posición inicial, una longitud, la que sea en byte. Ahora lo que hago es convertir simplemente el primero a entero y ya está. Y lo devuelvo aquí. Y retorno la DB leída, de la cual puedo extraer cosas, y el entero, pues si me ha llegado el primer entero, así lo puedo usar para dos cosas. Pero bueno, ahí está. Leo reales. Este tampoco lo uso. Simplemente voy a leer uno. Entonces leo un real del DB. Este sí que lo uso. En donde le digo el DB, el número de DB y la posición del real donde se encuentra dentro del DB. Entonces en datos guardo la lectura y ahora datos lo convierto a real, ¿vale? Con la utilidad snap7 util get real, ¿vale? Bien, y lo guardo en valor real y este valor real es el que retorno. Entonces llamaré a esta función y utilizaré este valor. En escribe en DB, pues vale, pues el número de DB, bit inicial y datos, ¿vale? Escribo en DB. Escribe salida digital, pues vale, pues este no lo uso, AB, simplemente uso las de DB. Enviar real a DB, este sí que lo uso. Entonces recojo el número de DB, la posición en donde quiero dejar el valor que le mandé y el valor en real o en float, me da igual, que le voy a enviar. Entonces, datos igual a byte array 4, ¿vale? Coloco en real datos, ¿vale? En datos, lo que es el valor lo convierto a datos, ¿vale? Datos lo he declarado como un byte array de 4 posiciones. O sea, como un array de 4 bytes. Bien, entonces aquí, o sea, lo primero que he hecho ha sido convertir el valor del número real en un array, 4 posiciones. Y aquí lo que hago es escribir, que escribo el array, ¿vale? ¿En dónde? En el número de DB y en la posición que le diga. Y ahora, bueno, pues escribo este valor en pantalla, esto es para pruebas. Accede a un bit de un byte, bueno, pues esto es leer el bit, ¿vale? Con esta utilidad de snap7, con el getBool, le digo el byte, que es la palabra de donde quiero extraer el bit, desde el byte 0, claro, lógicamente se lo pregunto de una palabra, y el número de bit. Y entonces retorno si está a 0 o a 1, a verdadero o falso. 0 es falso y 1 es verdadero. Escribo bit, pues lo mismo, ¿vale? Hago un setBool en el byte, simplemente, pero aquí en star2 no comunico. Bien, entonces ahora ya creo un objeto de la clase PLC que se llama mi PLC. Lo primero que hago es conectarlo. ¿Dónde lo conecto? Pues en la 127.0.0.1
en el rack y slot declaro unas variables de posición X, posición Y, ancho, separación, separación botón, ancho botón. Bueno, botón, realmente no he usado botones porque he pensado, digo, pues si no voy a interaccionar con los botones, entonces, ¿para qué? Simplemente con etiquetas. Una segunda anchura, es decir, una primera anchura de 70, una segunda anchura de 10, color de fondo, genérico de las etiquetas, bueno, y abro una ventana, ¿vale? Creo una clase ventana de DTK, de la librería TK. A esta ventana le coloco un título, le digo conexión con PLC por Joaquín Pardos Guillén, le digo que tenga de ancho 850, de alto 500 y que me la coloque en la posición píxel 100, píxel 100, XY. Podía decirle minimiza y o sea, el tamaño máximo de la ventana y el tamaño mínimo, pero lo dejo libre. Le coloco un icono que es justamente este, ¿vale? Bueno, pues se lo he colocado en el pad en donde tengo el programa que le he llamado conexión TIA Portal 3, pues ya está. Y configuro la ventana con el color de background este. Le digo que podemos cambiarle de tamaño y le digo un alfa 0.8 para una transparencia para poder ver lo que hay detrás. Y ahora instancio los objetos de la clase etiqueta en donde pongo texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, que es donde voy a colocar información. Luego pongo entradas, luego pongo salidas. Vale, esto como vemos es en posición y pues la primera, la 0, la 1, la 2, la 3, la 4. Voy a dejar un espacio en la 6, voy a dejar 3 espacios en la 9. En la 7 pondré otra cosa y en la 10 pondré otra. Bien, ahora cambio el color del fondo de la etiqueta 6 y la etiqueta 7, pues porque, bueno, eh, le he colocado en un principio un color de fondo genérico, el que le había configurado aquí. Vale, el que le había configurado aquí, color de fondo CCCC 44. Bien, pues ahora un azul clarito, ¿vale? Tanto a las 6 como a las 7, pues por destacarlas de las otras. Y después defino estas otras etiquetas. Estas serán las entradas digitales y estas las salidas digitales. Entonces las entradas digitales, bueno, pues la seta, el selector en posición 1, 2, 3, marcha, paro. Entonces las coloco en la misma posición X, separadas entre ellas, pues según separación botón, lo que he definido arriba, multiplicado por 0.9, es que separación botón lo hago para entradas digitales y para salidas digitales. Entonces, bueno, pues este lo multiplico por 0.9 y este lo multiplico por 2. Porque hay más entradas que salidas y pues por ponerlas más juntas, ¿vale? Simplemente. Y le coloco la posición 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Después le digo la separación en I multiplicado por 7, es decir, tenía por 6 en entradas, pues por 7 lo que son las etiquetas de entradas. El ancho 2, color on-off, ¿vale? En salidas digitales, pues lo mismo, ¿vale? Piloto de marcha, piloto de habilitado, piloto de paro. Con las separaciones, pues en lugar de 0.9, pues la multiplico por 2. Y después en la fila 10, ya que esta de salidas la he colocado en la fila 9. Entonces, con un ancho 2, exactamente igual que las entradas, y ya está. Podía haber hecho este ancho un poco menor, pero bueno, me cabía, pues ya está. Me he creado un array pues para poder
leer o escribir o tal con el DB. Me he creado las salidas digitales booleanas y para ello pues simplemente le digo piloto de marcha igual a falso, habilitado falso y el de paro falso. Y con el de las salidas analógicas como número real, ¿vale? Con 0.0. Entonces, con esto, digamos, tengo declaradas estas variables que después irán tomando los datos que sea. Hago un while 1, es decir, mientras siempre, todo lo que está con un tabulador a la derecha está dentro del while 1. Hay que tener especial cuidado de no ponerlo ni un espacio más ni un espacio menos, porque entonces ya se saldría de este while 1 y después hago ventana main loop. A ver, ¿qué cosas hago dentro del while 1? Lo primero comunico con el PLC, el que, bueno, pues la marca, esto ya lo hacía en el tutorial anterior, leo una marca, la 16382, que es donde tiene pues, los clock y demás, en las dos posiciones de marcas. Esta es la única marca que leo. Son dos marcas. Bien, después leo las entradas digitales. ¿Cómo las leo? Bueno, pues en primer lugar, DB leída. ¿Para qué tengo DB leída? Bueno, pues para ponerlo en la etiqueta correspondiente arriba. Y luego las entradas digitales en valor entero. Pues bueno, ¿de dónde lo leo? De el DB3. El DB3 lo tengo aquí. El DB3 es DBMEM. ¿Vale? Entonces leo del DB3. Bien, la posición 8, perdón, las entradas digitales, la posición 0, 2 entradas, vale. Pues DB3, DBMEM, entradas, la posición 0, pues 2, la 0 y la 1. ¿Para qué? Pues para traducirlo en entero. ¿Por qué? Pues porque me ha dado por ahí. Simplemente, podía haber leído una posición y ya estaba. Después escribo en DB las salidas digitales. En la posición 3, perdón, del DB3 en la posición 8 el array, en myArray, ¿vale? Que ahí guardaré las salidas digitales. Bien, ¿dónde? Pues aquí, en la posición 8. Realmente con un byte me valía, pero lo he hecho así. Bien, luego leo las entradas analógicas, entonces la entrada analógica real es igual a leer real del DB. ¿De cuál? Del 1. ¿Y qué posición? La 0. Entonces el DB1, que es la entrada analógica, la 0, ¿vale? Que es un número real en esta posición. Entonces leo el EA0. Bien, ¿por qué lo he hecho así? Pues bueno, porque por leer otra DB, porque lo podía haber leído de la DB3, ¿dónde estás? De esta, de la B, en entradas analógicas, ¿vale? Podría haberle dicho de la 16 y, bueno, pues he leído de la 1 en la dirección 0. Me da igual, puedo hacerlo como quiera, pero para ver que podemos leer de distintas dBs. Y ahora le digo entrada analógica real igual a redondeame la entrada analógica real con 3 decimales máximo. Entonces, pues bueno, ya tengo un redondeo para que no me salga un número muy grande. Entonces, en entrada analógica real voy a tener el valor leído. Ahora, valores y direcciones para enviar y leer. Bueno, he hecho el enviar real a DB, pues un poco de otra forma. Le digo DB escritura en el 3, vale, en el DB3. Bueno, lo he tenido que hacer en el DB3. ¿Por qué? Porque en
en fcsdig cambio este valor a, porque mi intención, cambio este valor al db anal sal. Mi intención era escribirlo directamente en el db anal sal, pero me he dado cuenta de que no podía ser por esto. Bien, entonces, bueno, pues le digo, en el db de escritura, ¿en cuál? En el 3, perfecto. Posición de escritura en la 56, vale, pues posición de escritura en la 56. Ahora, db lectura 4. Posición de lectura en la 0. Bueno, si quisiese, vale. No, perdón, db lectura es nada. Nada. Esto no lo... Estos son pruebas que hice. Esto lo podría haber quitado. Escritura y posición de escritura. Que tengo db escritura, posición de escritura. ¿Y qué es lo que envío? Pues salida analógica real. Salida analógica real que lo calculo más abajo. Bien, esto son en cuanto a comunicaciones. Ahora, de las lecturas de entradas digitales, ¿dónde las he leído? En entradas int, ¿vale? Entonces, bueno, escribo abajo que este no lo vamos a ver, prácticamente, o sí, lo vamos a ver corriendo, pero nada más. Pero estas sí que las vamos a ver. Lo que hago aquí es desglosar el número entero en las entradas digitales correspondientes, ¿vale? Entonces, la entrada digital y lo desgloso de otra forma, o sea, no uso la librería, sino lo desgloso de forma manual, ¿vale? Para que vean que no hay ningún problema en hacerlo de una forma o de otra. Entonces, la entrada digital de Z será igual a la lectura de entradas digitales, el bit este, ¿vale? Esto, ¿qué hago con la I? Estoy haciendo una I de entradas digitales con el bit este de tal forma que esto me va a dar un 0 o un no 0, ¿vale? Entonces, si me da un no 0, pues entrada digital de Z, que es un booleano, lo tendré a true. Y si me da un 0, lo tendré a false, ¿vale? Bien, hago lo mismo con selector 1, selector 2, selector 3, marcha y paro, ¿vale? Cada uno de los bits. Después, agrupación de salidas digitales. Vale, pues salidas digitales lo pongo a 0. Ahora, si piloto de marcha, entonces le sumo un 1. Si habilitado le sumo un 2. Si paro le sumo un 4. Podía haber hecho una OR, igual que he hecho aquí una I, pero lo he hecho con una suma. Al final es lo mismo. Es un poco jugar con los números, no es más. En MyArray, en salidas digitales, lo que hago es coger las salidas digitales y pasarlas a byte. Bueno, y le digo 2 en el orden, pues he cogido en el orden Lidl, justo en el contrario en el que funciona TIA Portal, porque TIA Portal es en el modo big. Pero me da igual, es que me da igual. Lo único que hace esto es el orden, ¿vale? Bueno, pues en lugar de tratar un byte, tratas el otro y ya está. O sea, sin problema, ¿vale? Entonces, esto lo, lo coloco en el array, ¿vale? Bien, y este es el que enviará al DB. Vamos a visualizar los textos en las label. Entonces, bien, cojo la marca y la paso a string. O sea, hago un string, perdón, con lo que es la marca y le digo, pues esto, ¿vale? Para hacerme el string. Y después convierto el valor del string en decimal. Ahora convierto el decimal a binario. ¿Para qué hago esto? Simplemente para visualizar. Entonces, en etiqueta 1 pongo marca 1, hexadecimal el string, ¿vale? En decimal el valor decimal y en binario el valor binario.
¿vale? Bueno, este print lo podía quitar, pero lo dejo aquí. El print está igual. Lo único que va a hacer, pues correr, lo vamos a ver debajo y ya está. Bien, entonces, con esto lo que he hecho ha sido el tema de la marca. Con esto, ¿vale? Para visualizarla. Después, las entradas digitales, ¿vale? Pues pongo la DB leída, las entradas en decimal, las entradas int, tal cual. Luego en hexadecimal, pues bueno, pues paso entradas int a hexadecimal y en binario paso entradas int a binario. Es así de simple. Con las salidas digitales hago lo mismo. Y con las entradas analógicas y las salidas analógicas, como no he hecho nada extraño por ahí, pues simplemente pongo el número en real. Vale, pues ya está. Ahora vamos a ver los estados de las entradas salidas. Entonces, si está activa la entrada digital Z, le pongo color on. Y si no, le pongo color off. Lo mismo con selector 1, selector 2, selector 3 en la posición 1, 2, 3, marcha, paro. Bien, esto en cuanto a entradas. En cuanto a salidas, lo mismo. Según el piloto de marcha, el piloto habilitado y el piloto de paro, pues cambio de color. ¿Vale? Las etiquetas correspondientes. Programación de las salidas digitales. Muy bien. Como hemos visto, las salidas digitales, si no ejecutas el Python, no se mueven. No se activa ninguna porque aquí TIA Portal no activa nada en este caso. Entonces yo le digo, piloto de marcha, vale, pues cuando quiero que se enciende cuando se pulsa la marcha, si no está en emergencia y se apaga, cuando se pulsa el paro o en emergencia, vale. Pues si está la seta y está en marcha, piloto de marcha en verdadero. Si no está la seta o no el paro, cuidado con la seta y con el paro, que son contactos normalmente cerrados, ¿vale? Por eso tengo que poner un no. Bien, el piloto de marcha igual a falso, ¿vale? Bien, entonces, si la seta es no, que está pulsada, quiere decir que está pulsada, o está pulsado el paro, pues entonces apago el piloto de marcha. El piloto habilitado, vale, pues se enciende cuando no hay emergencia. Pues muy bien. Si está la seta activada, es decir, activada como es un contacto normalmente cerrado, pues es desactivada, está sin pulsar, entonces habilitado igual a true. Y si está pulsada, habilitado igual a false. Y luego el piloto de paro, cuando se enciende, si no está en marcha y no hay emergencia, y se apaga si se pulsa paro en emergencia. Vale, pues si Z y no piloto de marcha, se enciende. En cualquier otro caso, se apaga. Vamos a programar las salidas analógicas. Bueno, pues en función de la posición del selector, en el display visualizará el valor del potenciómetro multiplicado por 1, por 10 o por 100. Entonces, si está la entrada del selector 1 activada, vale, pues la salida analógica será igual a la entrada analógica por 1. Que está el 2, pues la salida analógica será igual a la entrada por 10. Y si está el 3, pues será por 100. Y ahora, la salida analógica la redondeo para que no me dé más de 3 decimales. Vale. Y después, para que se refresquen las etiquetas, tengo que poner pues esto. Ventana after. Aquí un numerito. Supongo que será la velocidad de refresco. Supongo, no lo he estudiado a fondo. Igual a pues vuelta a cargar la ventana. Vale. Entonces, esto vamos a ejecutarlo pulsando F5 y me aparece esta ventana, ¿vale? Entonces yo ahora voy a ver, según esto, si yo le pongo aquí y esto lo pongo aquí, bueno, como vemos es semitransparente, ¿vale? Entonces, bueno, la marca, esto es según el PLC, son las variables del sistema.
Las entradas digitales, vale, pues tengo activada 1, 2 y 3. Pues la seta, el paro y el selector. Bien. Y concretamente las activo aquí. Entradas, seta, selector y paro. En salidas digitales, vale, pues en salidas digitales el 6, que es 110, 110. Vale. Bien. Si le pulso marcha, se me pone, o sea, a ver, he visto que se me enciende este, ¿vale? El paro lo tengo sin pulsar, con lo cual, como es un contacto normalmente cerrado, está encendido, y se me ha cambiado al piloto de marcha, y se me enciende este. Se pulso paro, pues se me enciende el piloto de paro y se apaga este, ¿vale? Bien, ahora, el regulador, bueno, pues la entrada analógica la tengo a 2,05 y me coincide con este valor, que casi no se ve, pero bueno, está ahí. Bien, bueno, lo podemos ver aquí, ¿vale? 2,05 y si ahora lo cambio, pues 3,22, 3,22, ¿vale? Y la salida analógica es la misma. ¿Por qué? Porque el selector está en la posición 1. Si lo paso a la posición 2, pues 3,22 de entrada y 32,2 de salida. Y si lo paso a la posición 3, pues lo multiplico por 100, que es lo que habíamos quedado. Bien, si cambio el regulador, pues me cambia el visualizador. Vale, ahí está en la mitad aproximadamente, pues está en la mitad. Vale, si pulso la seta de emergencia, se me quitan todas las salidas y ya está. Y si la quito, pues se ven las salidas. Entonces, como ven perfectamente, desde lo que sería, a ver, que esto puede ser en este caso, puede ser una tontería, pero si un día nos hace falta una comunicación con Python, por lo que sea, o digamos que TIA Portal simplemente nos sirva de puente y queramos programar en Python ya que está tan de moda, etcétera, etcétera, y que se usa muchísimo en la industria cada día más, pues bueno, pues aquí tenemos una posible solución. Bien, pues espero que les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.